excelente. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Forb Matrix. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes. Tenemos un invitado de lujo. Esperemos que la gente se vaya conectando. Eso no es la televisión. Le tiene que salir la notificación de live. Voy a hablar un poco de esa persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Se llama José Carlos. Muchos de ustedes ya lo han visto seguramente en los medios. Es el Tony Stark o el Elon Musk boliviano, como dicen. Es el founder de Quantum. Seguramente en algún momento han visto los autos eléctricos hechos en Bolivia. Vamos a estar hablando con él acerca de diferentes temas de litio, de tecnologías del futuro, de autos que se manejan solo. Y vamos a ver si esas tecnologías realmente son del futuro o si ya son tecnologías del presente. Los invito a que se conecten, sobre todo que sigan a la página de Forbes Bolivia. Vamos a estar conectados todos los lunes, 7:30 más o menos. Inicie live, pongan seguir la página para que reciban la notificación, para que puedan salir cuando haya el en vivo, les salga la notificación de que estamos en vivo, porque todos los lunes los espero acá para hablar de tecnología. Vamos a hacer reviews, vamos a hablar con bolivianos increíbles que están haciendo cosas geniales en el ámbito de la tecnología, que están trabajando tanto en el país como afuera, y realmente es un contenido imperdible para los que quieran estar informados acerca de emprendedorismo, design, innovación y tecnología. Bueno, José Carlos, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Muy felices de estar acá. ¿Cómo han estado? Acá todo bien. ¿Tú cómo vas allá? He visto que el otro día estabas recibiendo un reconocimiento por el trabajo hecho. Sí, bueno, hemos estado en un reconocimiento que nos hicieron en la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, junto a otros emprendedores y innovadores de diferentes rubros. Habían cosas muy interesantes para ecología, sobre todo tratamiento de agua, movilidad. Habían unas bicicletas muy bonitas también eléctricas. Estaba haciendo una persona en Sucre. Y bueno, ahí viendo y cada vez sorprendiéndonos más con la iniciativa de la gente. Bueno, vayamos de una vez a las preguntas difíciles. ¿Tú crees que emprender en tecnología en Bolivia es más difícil que emprender en otros ámbitos o en otras industrias que tienen más tiempo, más tradición? ¿Cuál es tu percepción con relación a eso? Bueno, sí tiene más dificultad porque tenemos menos recursos, ¿no? O sea, menos recursos de todo tipo. Hay un ambiente más, digamos, menos experimentado, sí, con menos equipos, menos laboratorios, etcétera. Y lógicamente es más difícil emprender, pero hay algunos sectores de emprendimiento de tecnología que se han visto muy valientes para hacerlo, como es el tema del software, que básicamente se necesitan menos recursos, ¿no? Sobre todo está la capacidad de la gente. Claro. Y entrando un poco en lo que habíamos dicho que hablaríamos acerca de la tecnología de por sí, hablemos un poco del litio. Eso es un tema que es bastante político, no vamos a entrar tanto en ese aspecto, sino en la misma materia. ¿Nos puedes, ustedes como Quantum, tú que ya has hecho el uso de tanto la batería convencional como la de litio, si pudieras explicar para la gente cuál es la principal diferencia? O sea, ¿por qué se habla tanto de que el litio es el nuevo petróleo? O sea, explícanos un poco la diferencia entre una y otra. Claro, mira, el litio es un elemento único en la tabla periódica. Bueno, todos los elementos son únicos, pero es el único que es, o los muy pocos, que es muy difícil de reemplazar. Tiene unas características muy especiales que lo hacen
un elemento tan codiciado, digamos, y que difícilmente se puede, o hay muchos estudios que están intentando tratar de sacarlo de la ecuación de las baterías, por la complejidad que tiene extraerlo y también trabajarlo, ¿no? Es un elemento muy inestable, por ejemplo, donde se hacen baterías, tienes que tener 0% humedad, porque si no... O sea, en el espacio donde se produce o adentro de la batería. En los dos, en ambos. Okay. En ambos es muy difícil lograr eso. Entonces, inclusive la extracción es muy difícil porque viene acompañada de otras sales. Entonces, es muy difícil de trabajar, pero al mismo tiempo es muy necesario, ¿no? Les recomiendo por ahí ver, para que entiendan bien de lo que les hablo, un programa que estaba en Netflix, pero ya no está, y creo que está en YouTube todavía, que se llama En busca de la super batería, que ahí te explica bastante bien y de forma muy didáctica por qué el litio es tan importante y también qué cosas se están haciendo en otras fuentes o investigaciones, etcétera, los avances, ¿no? Entonces, sin duda que ahí uno va a entender por qué el tema de las baterías se están volviendo algo que nos está cambiando la vida, el tema de no solamente de las computadoras, el tema de los celulares, etcétera, sino también la movilidad ahora y una serie de formas de cómo poder aprovechar mejor la acumulación de la energía, porque una batería no solamente viene a ser un elemento de X tamaño, sino una batería también puede ser, por ejemplo, una represa. Una represa es una batería, ¿por qué? Porque tiene acumulada energía, ¿no? Entonces, claro, había uno de estos ejemplos en este programa, es de que hay una batería gigante. ¿Por qué le llaman batería gigante? Porque se está recargando en una represa. Por ejemplo, tenemos la bajada de agua, que viene a ser la descarga de la energía, pero esta represa a ciertos horarios aprovecha energía que se genera en otros lugares para bombear nuevamente agua hacia arriba, y cuando se demande, hacer que baje, ¿no? Entonces, pero ya, muy interesante. Por decir, a nivel práctico, ¿qué es lo que cambia? Yo sé que Tesla, por ejemplo, solo utiliza baterías de litio, ustedes ya tienen algunos modelos con litio, y en la vida real, o sea, de manera práctica, ¿cuál es la diferencia, por decir, tener un auto, o cuál sería la diferencia si los Teslas no utilizaran una batería de litio, por ejemplo? Sí, Tesla se ha enfocado bastante más en el tema de optimizar las baterías, ¿no? Tiene más avanzadas, sin duda, no así el tema de los motores. A diferencia de los motores, Tesla, por ejemplo, no utiliza motores de magneto permanente por un tema se dice, ¿no? Porque nunca lo han dicho, no utilizamos por eso. Se dice que es por no depender de las principales betas en el mundo de magnetita, que son propiedad de la China, y por un tema de estrategia, de no depender de un material que viene a ser utilizado en los motores. Entonces utilizan motores brushless, a diferencia de otros que utilizan motores de magneto permanente, que es mucho más eficiente. Entonces nosotros utilizamos igual motores de magneto permanente, y bueno, al ser nuestros autos tan pequeños, no necesitamos baterías tan grandes, ¿no? Tenemos baterías apenas que llegan por debajo de los 5 kilowatts, estamos hablando 200 kilowatts que tiene Tesla, inclusive más dependiendo de la configuración que uno pide. Y lógicamente nuestros autos sin baterías pesan 320 kilos contra un auto de 2 toneladas, que lógicamente tiene una velocidad y una aceleración impresionante con muchas prestaciones importantes. Entonces, nosotros podemos utilizar baterías también de ácido de plomo, de ciclo profundo, lógicamente, no es como la batería
En forma sí se parece a la batería de un auto normal que uno ve para arranque, pero en funcionamiento es totalmente diferente y estructuralmente de estructura interna también. Entonces es más parecida a la batería de una UPS Claro. que a la batería de un auto, ¿no? Y bueno, las desventajas de estas baterías son el peso. Estamos hablando que las baterías de litio pesan un 40% generalmente de las baterías de ácido. Lógicamente son más compactas y tienen una mayor durabilidad en el tiempo, es decir, los ciclos de carga. Por ejemplo, ahora se llegan con las baterías de litio a 2000 ciclos de carga. No sé si los que pueden ver las configuraciones de sus computadoras. Por Ajá. ejemplo, ahí puede ver el uso de la batería, ¿no? Y ahí dice cuántos Claro, ciclos de cuántas carga ya cargas y tiene. todo. Exactamente. Entonces, a diferencia de una batería de ácido que tiene entre 500 y 600 ciclos de carga, pero por otro lado la ventaja es el precio, ¿no? Entonces, en nuestros autos podemos utilizar sin problema, porque en un Tesla ya sería impensable, digamos, utilizar por el volumen y el peso que ocuparían unas baterías de ácido de plomo, ¿no? Igual, Entonces, hablando de lo que acabas de mencionar, muchas veces cuando se trata de tecnología o de traer startups o de comenzar emprendimientos relacionados a ese área en Bolivia, mucho se tiene en cuenta lo que acabas de decir. Eso funciona afuera, pero no va a funcionar acá. Para que sigamos hablando de una de esas tecnologías que también está relacionada a tu rubro, ¿cómo ves el tema de adaptar las tecnologías de self-drive y no de alto manejo, los autos que van por las vías de manera automática en un país como Bolivia, por ejemplo? bueno, se necesita para empezar infraestructura, ¿no? Buena señalización. También, bueno, acá tenemos, imagínate que el autopilot de Tesla tenga que predecir cuando el que viene se va a pasar en rojo, digamos. Ok. Claro, pero ahí ¿Me también es un tema entiendes? cultural, ¿no? No es solamente infraestructura, sino A eso de me mismo respeto vial, por ejemplo. Claro, a eso me iba, o que alguien te va a cruzar de golpe, o el que va a recoger un pasajero sin pensar. A todos nos ha tocado hacer esquivar un auto tipo película, así, para no chocar. Y entonces, lo veo medio complicado por el momento, no solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica, me animo a decir, en la India, etcétera, la China, igual está difícil, ¿no? Porque es una locura la gente. Entonces, me imagino que ahí los algoritmos tienen que ser mucho más predictivos. Lógicamente, el autopilot tiene ese tipo de cosas, pero lo llega a punto como aprendiendo también, porque no Claro. solamente bueno, ahí está el software y listo, sino que tienen tiene aprendizaje. Entonces ahí me imagino que tiene que ir con la infraestructura, tiene que ir la idea es que los otros autos también se vayan conectando. Entonces necesitas conectividad, necesitas buen internet para ver qué es lo que está pasando. Sí, porque hay Entonces, países, por ejemplo, estaba viendo en Europa, que ya están imponiendo fechas límite, por ejemplo, no para el uso de autopilot, pero para vehículos movidos a combustibles fósiles. Creo que en Europa, Holanda, si no me falla la memoria, han impuesto hasta 2030, pero cambiando un poco la conversación hacia otras tecnologías y cómo esas van a impactar Bolivia, en tu opinión, ¿cuáles son las tecnologías que más van a impactar el país en los siguientes 5 años? Obviamente en Estados Unidos y en otros lados se habla de 5 o 6G, por ejemplo, en el caso de China, se está hablando mucho de IoT, la tecnología de las cosas o los smart things ya es una realidad en hogares afuera, y siempre vemos que Bolivia mira lo que se está haciendo afuera, y una vez eso se consolida, se comienza a importar toda la tecnología o parte de la tecnología. En tu opinión, en los siguientes 5 o 10 años, ¿cuál es la tecnología que debe llegar y funcionar correctamente en Bolivia? yo creo que la tecnología que deberíamos apuntar a sacar provecho, sin duda, es el teletrabajo. O sea, la exportación de servicios tiene que ser nuestra forma de generar empleos
ya no solamente con el típico call center o la terciarización de software, sino deberíamos estar apuntando a hacer consultorías, hacer ingeniería, arquitectura. Tengo la novia de un amigo que está haciendo clases de pintura online y quién diría, digamos, que a mí me sorprendió porque ella daba pintura, y es pintura para niños, ni siquiera es pintura para adultos, ¿no? Entonces, les manda los dibujos y tiene alumnos no solamente de Bolivia, sino tiene alumnos en Estados Unidos, y es una forma de exportación de servicios. Entonces, uno de los rubros, digamos, que me pensaba de que no, yo dije, bueno, seguramente cuando vuelva la pandemia o algo, nos sorprendió a todos y le está yendo mejor que en clases, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver qué cosas se pueden hacer, se puede dar un montón de servicios, y creo que en la medida de que uno no solamente se anime, sino se organice, se legisle, etcétera, se puede aprovechar muy bien esta nueva forma de trabajar. Entonces, yo creo que todos en esta época hemos empezado a tener un montón de reuniones por Zoom, Meet, etcétera, Claro. y podemos aprovechar esto para ver cómo podemos monetizar eso, ¿no? Y al final de cuentas generar fuentes de trabajo. Pero hay algo que hablas de súper importante. Hay ciertas tecnologías que son habilitadoras o habilitadores para que eso suceda. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día en Medium, gente que en Fiverr o en esas páginas de freelancing están haciendo ingresos de 300, 400 mil dólares anuales con servicios de freelancing de diseño, traducción, ghostwriting, etcétera. Pero hay todo un ecosistema que permite que ese tipo de pagos existan. Por decir, en el caso de Estados Unidos está plataformas de pago en línea, etcétera. Sé que hay un avance dentro del mercado nacional, hay pagos por código QR, etcétera, pero todavía no podemos recibir muchos pagos desde afuera. O sea, estoy de acuerdo contigo con ese mercado que existe. Estoy de acuerdo contigo que hay una ociosidad del mercado interno, hay muchos profesionales, Bolivia es un país súper joven, pero hay ciertos habilitadores que nos faltan. Para ti, ¿cuáles son esos habilitadores o cuáles cambios deberíamos realizar para que, por decir, ese tipo de exportación de trabajo intelectual se pueda suceder en Bolivia? Bueno, definitivamente la conectividad, ¿no? La conectividad va a ser muy importante. Mejorar nuestra conectividad va a ser indispensable para que esto suceda, y la plataforma de pagos tiene que ser algo que no se pongan tantas trabas. Hay un tema ahí medio complejo, no solamente la forma de pagar, sino también, por ejemplo, si recibes dinero, pagas 2% entonces te vuelve 2% menos competitivo, ¿cierto? Claro. Entonces, en un mundo que décimas hacen la diferencia, entonces sí es necesario decir, bueno, este profesional o algo debería estar exento de este tipo de cobros ridículos. No, y además ahí hay temas tan sencillos como PayPal, por ejemplo, ¿no? Esa es una pelea que desde hace muchos años hay diferentes grupos más. Mejor Internet para Bolivia, por ejemplo, es uno de ellos, que vienen presionando, por favor, liberen PayPal. Y estoy de acuerdo contigo, hay una competitividad tan grande que el simple método de pago puede ser la diferencia entre que se elija un perfil de un profesional o de otro profesional, ¿no? Claro, exactamente. O, por ejemplo, había una empresa que de hecho debe seguir, que una época tenía una empresa de software y se llevó varios de nuestros buenos profesionales porque trabajaba para afuera, y impresionante, tenía, no sé, más de 100 personas que hacían de todo, hacían desde traducciones hasta páginas web, hacían software, etcétera. Todo era freelancer, ¿no? En Odesk, creo que era. Y esta empresa, lógicamente, les conseguía el trabajo y se quedaba con un porcentaje, básicamente, por hacerles... Claro, eran intermediarios, ¿no? Era un intermediario, básicamente. Entonces, te das cuenta de que ese 2%
etcétera, puede repercutir en el costo final que vaya a tener, ¿no? O entre que la empresa sea o no rentable. Entonces, porque lógicamente había mucho trabajo por detrás, no era solamente que te ayuda a llenar tu perfil y ya te llegan los clientes, era todo un trabajo que hacían de reviews, de charlas, porque tenían muchos clientes de Estados Unidos y de repente la gente que contrataba no hablaba nada de inglés. Entonces ellos tenían que estar en las reuniones con de traductores y todo eso cuesta plata. Claro. No, yo no sé si has visto ese modelo de negocio que se hizo súper popular, sobre todo con Amazon, AliExpress y eso, el tema dropshipping. No sé si has visto en algún momento. Sí, sí, sí. Y hay justamente gente de Bolivia, pero tratando de hacer dropshipping, pero que se reconozca el banco de acá es complicado. Y aunque hay gente que hace mucha plata con el tema de dropshipping, volvemos a esos habilitadores que mencionabas al comienzo. Voy a aprovechar el chiste que hice al inicio sobre que eres el Elon Musk boliviano. ¿Cómo ves otra startup de Elon Musk, el tema de Neuralink, que está tratando de conectar el cerebro a Internet? O sea, ¿cómo ves ese proyecto? Alucinante, o sea, no sé, creo que es de ciencia ficción, pero no sé, es como que no sé si tengo muchas expectativas puestas en eso. No te voy a decir que sí, no sé, creo que se pueden hacer ¿Te lo un montón de pondrías cosas. si te invitan a hacer beta tester así? El Sí, único sí, boliviano, el primer boliviano en poder usar el Neuralink. buenísimo, lógico, lógico. Sí, yo creo que sí, porque es una locura, ¿no? Lo que se tiene pensado. Te das cuenta de que en un punto se piensa como que el futuro sería inmortalizar a la gente. Claro. O No, sea, y supuestamente es reversible el proceso, ¿no? Puedes hacer el implante. O sea, para los que no están al tanto de la tecnología, Neuralink es una de las startups que ha creado Elon Musk. Está SpaceX, están los autos Tesla y algunos otros proyectos que tiene, pero esa lo que trata de hacer es conectar el cerebro humano a Internet para diferentes razones. Obviamente el objetivo final va a ser lo que acaba de mencionar José Carlos, de que podamos alcanzar la singularidad y llevar nuestra mente o nuestra alma hacia adentro de los datos, pero también hay muchos temas que supuestamente hablan acerca de los que vieron la película Matrix, justamente el mismo nombre de nuestro programa, cómo Neo era capaz de aprender nuevas cosas a través de los datos, ¿no? Quieres aprender un arte marcial, listo, recargamos los datos y ya estás, ¿no? ¿Cuán lejos crees que estamos de eso, por ejemplo? no sé, yo creo que sí estamos lejos. O Pero sea, estamos lejos, y perdón que te corte, pero voy a complementar la pregunta. ¿Qué lejos estamos y qué tanto tiene que ver el retraso o el tiempo con la gente, con la cultura? ¿Es más un tema de tecnología o es un tema de adaptación o aceptación de un cambio de paradigma, etcétera? yo creo que es un tema de tecnología. Yo creo que las pruebas que tienen que hacer, al final de cuentas las hacen. No sé, no te voy a decir, tengo pruebas de que hacen, pero creo que no se preocupan mucho por los permisos a cierto nivel. Pero yo creo que sí es tema de tecnología, ¿no? No debe ser nada fácil conectar a una cosa así que te pueda leer, porque al final de cuentas son la sinapsis, digamos, la transforman en información, que la procesan, la guardan, etcétera, ¿no? Claro. Te comento que ya han habido varios avances en muchos lugares, inclusive acá, uno de nuestros ingenieros que trabaja en Quantum trabajó en un brazo que se movía justamente con pensamientos, ¿no? Entonces, hay muchos impulsos que ya pueden ser leídos, pero con la precisión que se quiere, con todo, y además que de ida y vuelta, ¿no? Porque se supone que vas a emitir, algo te va a procesar, pero también te pueden pasar datos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que todavía... Pero te pongo como ejemplo, por decir, y hay estudios que demuestran que la aviación es mucho más segura sin pilotos humanos.
Si dejamos el avión 100% en manos de la inteligencia artificial que hace todos los cálculos, etcétera, se supone que tendremos menos accidentes aéreos. Pero tú, por ejemplo, entrarías a un avión en el cual no hay ningún piloto. O sea, estoy hablando, seguramente esos cambios siempre generan pasos intermedios, ¿no? Primero van a ser 2 pilotos observando la inteligencia artificial, por ahí en el futuro un solo piloto y, no sé, en 40 años solamente la inteligencia artificial. Pero por decir, hoy por hoy, ¿tú entrarías en un avión que está 100% manejado por la inteligencia artificial? 100%, habría que ver las pruebas, ¿no? Todo depende de las pruebas. Pero hoy por hoy también básicamente hacen todo, los pilotos más que todo programan, ¿no? Entonces, alguna vez que hemos volado en cabina, ves que ponen todo y se sientan básicamente a ver lo que pasa, ¿no? Y ponen la ruta, etcétera, y ya. Y eso que no estamos hablando de aviones ultramodernos, pero claro, casi todos los aviones que hay ahorita en Bolivia tienen pilotos muy avanzados, especialmente los NG, los 737 NG, tienen básicamente, igual el aterrizaje lo hace la computadora, ¿no? Lógicamente ellos están ahí por si algo pasa y tienen que tomar el mando. No, de acuerdo. ¿Y hay alguna tecnología que te dé miedo o que tú crees que, no sé, ya entrando en teorías conspiratorias, que a futuro nos pueda generar problemas o no? ¿Crees que toda la tecnología es buena? Y no estoy hablando de los problemas que ya existen, por decir, tema de contaminación ambiental es una realidad, todo lo que estamos haciendo por producir tanto producto, tanto electrónico, pero alguna tecnología te causa miedo, escalofríos, dices, no sé, eso en el futuro nos puede generar problemas como la sociedad. No, sin duda. El tema o sea, por ejemplo, el que los chicos, sinceramente, y no es una charla de padre, que los chicos se vuelvan muy dependientes de la tecnología a tal extremo que pierdan la esencia de tener amigos, que se abstraen, y eso no es un problema que va a pasar, o sea, ya está pasando. Y justamente, creo que el año pasado leí, le reenvié ahí a unos amigos el tema de que la gente con más dinero, la que tiene los hijos que pasan menos tiempo en las pantallas, ¿no? Entonces, es un tema que se dice, digamos, aunque parezca conspirativo, que nos quieren volver muy, muy dependientes de las pantallas para una forma de esclavitud, digamos, que llame, y la gente que va a desarrollar mejor digamos, va a ser más preparada, ahí voy a pasar el artículo que era muy, muy interesante y muy lógico. Entonces, se relaciona el tema de uso de las pantallas con el income, por ejemplo, en Estados Unidos. A mayor income, menos tiempo los hijos en las pantallas. Claro. Entonces, es porque también ambos padres tienen de repente que trabajar a full y están muy, muy complicados. Entonces, lo más barato es una niñera que sea la computadora o el televisor. Y bueno, al final de cuentas los chicos están ahí todo el tiempo dependientes de eso. Y claro, uno dice, bueno, está aprendiendo y sabe miles de cosas que le ha enseñado el Internet. Y puede ser, pero se está olvidando una parte muy importante, que es la parte social. No, de acuerdo, pero siguiendo en la línea conspiratoria, por decir, ¿tú tienes algún equipo de asistente virtual tipo Google Home, Alexa? ¿Usas alguno de esos en tu casa, por ejemplo? Sí, de hecho acá tengo en varios lugares Alexa, ¿no? Entonces, pero no sé, se me hace que de que nos espían, te aseguro porque todos lo hemos comprobado y no sé, ahorita te digo, estoy pensando viajar a Egipto y más tarde me van a aparecer... Listo, ya destruiste tu algoritmo. Pasajes a Cairo, así, te va a comenzar a salir en todos lados y el mío también. No, estoy de acuerdo contigo.
Pero entremos ya en un tema un poco más profundo, teniendo en cuenta eso. ¿Cómo queda la sociedad y la relación de la tecnología en donde cada vez más tenemos que ceder nuestra privacidad a cambio del confort y comodidad? Lo digo porque yo también soy adicto a SmartThings, uso Alexa justamente, y hasta para las luces, o sea, no me gusta ni poner el dedo en el enchufe, pero yo sé que a cambio tengo una persona que escucha 24/7 todo lo que hago, a qué hora me despierto, qué es lo que le pregunto, o sea, ¿cómo ves esa relación de comodidad versus privacidad? Bueno, no es gratis, ¿no? Algún rato van a monetizar eso y el mismo WhatsApp está, o sea, nadie ha pagado nada a WhatsApp. Creo que al principio valía $1, ¿no? Pero ya estamos en eso, definitivamente ya estamos en eso, no hay cómo esquivar. Lo importante es, o sea, vamos a comprar lo que quieran que compramos, definitivamente. Ayer he comprado lentes para la piscina en Amazon y bueno, he comprado los que tenían los mejores reviews, digamos. Entonces, Claro. Pero tú crees que, entonces, por decir, ya hay movimientos en Estados Unidos y en algunos países acerca del derecho a la data, ¿no? Yo tengo derecho a ser el dueño de mis datos, como mi algoritmo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y las empresas no pueden vender eso. O sea, ¿cómo ves ese futuro en la cual, no sé, ya nos hemos acostumbrado a no pagar por las redes, a tener todo el contenido gratuito, pero a la vez va a haber cada vez más activismo en favor de que los datos tienen que ser personales, y hay un montón de, por decir, en Europa hay muchas normas con relación a privacidad de usuario, incluso en Bolivia yo sé que las telefónicas tienen muchísimas normas de la ATT, por ejemplo, que regula ese tipo de exposición de datos. O sea, ¿cómo ves ese futuro? yo creo que, o sea, si no lo usamos con consentimiento, lo van a usar de cualquier manera, sinceramente. Es muy difícil o sea, de auditar todo eso que se genera, porque no solamente se genera en WhatsApp o se genera en mails, se genera en, como dices, en aparatos que están cumpliendo nuestros deseos todo el tiempo. Lo mejor sería tratar de pensar, ¿no? Educar a la gente cómo va a ser eso usado, ¿no? Esa es la solución. O sea, te van a bombardear de todo lado según lo que quieras comprar. Entonces, si eres un comprador inteligente, porque al final de cuentas eso se tiene que monetizar de alguna forma, ¿no? Entonces, Claro. eh, el caso de anoche, por ejemplo, he comprado lentes para la piscina. Eh, es algo que no me importa mucho. Entonces me gustaba que sea el precio, que estaba en Cyber Monday y que estaba con buenos reviews. Después, si por $7 no podía exigir mucho tampoco. Claro. Pero si ya voy a hacer algo, una compra mayor, un celular, una computadora, etcétera, es necesario tener la pericia como para distinguir, sea hoteles, sea, no sé, N cosas que podemos comprar, porque como te digo de nuevo, va a ser para decisiones de dinero, ¿no? Entonces, o me imagino que se van a utilizar también para ver de que la gente gaste su dinero por ejemplo, en una universidad en línea o algo. Entonces, es necesario que estemos preparados para tomar decisiones inteligentes, no en base a lo que se nos pase primero, porque después considero que es realmente irreversible. ¿No? Es como dicen los gringos, ¿no? No hay que no se almuerzos puede gratis. tener más bien. ¿No? Eso enseñan en Gringolandia desde temprano. No hay almuerzos gratis, y si no estás pagando por un producto, eres el producto. Creo que es una máxima ya bastante utilizada en Internet. Pero yo siento que cada vez la tecnología nos va a hacer entrar en puntos más relacionados a la filosofía. O sea, no sé, Grecia se va a encontrar con el algoritmo porque nos vamos direccionando a algo que justo he hablado en una charla, creo que hace unos 2 años, el derecho de elegir. Porque, por ejemplo, hemos perdido el derecho a elegir lo que vemos en nuestros feeds.
lo que vemos, lo que nos sale en Facebook. En algún momento vamos a perder incluso el derecho a elegir las películas que vemos porque el algoritmo, utilizando inteligencia artificial y modelaje 3D en tiempo real, etcétera, nos va a poder hacer una película específica para nosotros, con la narrativa que nos gusta, con el tipo de actores que nos gusta, con la cantidad exacta de violencia que nos gusta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos perdiendo el derecho a elegir, pero no es mejor que la tecnología o que la inteligencia artificial que nos conoce mejor es que nosotros mismos elija por nosotros. O sea, ¿cuál es tu visión acerca de ese futuro en el cual cada vez más existirá ese paradigma acerca de la toma de decisiones relacionada a lo que consumimos, vemos, un poco lo que mencionabas ahí de tu compra con Alexa? No, definitivamente la tendencia es esa, ¿no? Como dices, a elegir cada vez menos y inclusive no solamente de comprar cosas que uno no necesita de repente, ¿no? Entonces, un ejemplo típico es el Black Friday, que uno dice, bueno, voy a entrar a ver qué pasa, qué buenos deals hay. E inmediatamente te empiezan a salir más Alexas en venta. Y ahora a $19, Claro. etcétera. Entonces dices, me puede venir bien uno más. No, no tengo en la despensa. Y hablando un poco más de emprendedurismo, si pudieras dar un consejo, o sea, sabemos que hay muchos jóvenes que admiran lo que has hecho, o sea, realmente es un logro hacerlo en Bolivia, estar en el área de tecnología, pero sobre todo innovar. O sea, ¿qué recomendaría? Gente joven que está en la universidad o profesionales jóvenes que ya trabajan y quieren incursionar en invertir o en crear una startup de tecnología en Bolivia. O sea, ¿cuáles serían tus consejos para esa gente? Bueno, sin duda que emprender es muy bonito, es difícil, emprender no es para todos. Lógicamente los índices que nos dicen generales, digamos, es que somos un país muy emprendedor, pero somos un país emprendedor por necesidad más que no por oportunidad. Entonces hay que ver en qué área estamos dispuestos a, a emprender. Creo que es muy importante saber los riesgos que uno tiene, tratar de medirlos y buscar la salida, ¿no? Porque todos, o sea, tenemos que ver de no comprometer el capital, digamos, de la familia, etcétera. Hay muchos casos que se ha visto que pierden o hacen perder, digamos, una propiedad a los papás, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y medir el riesgo y también la salida del negocio. Hay que estar muy dispuestos a sacrificar mucho tiempo. Lógicamente uno dice, no, quiero ser mi propio jefe, digamos, ¿no? Para disponer de mi tiempo. Pero ¿de qué tiempo? Cuando eres emprendedor no tienes fines de semana, no tienes feriados, estás en la noche trabajando. ¿Por qué? Porque tienes que hacer crecer tu negocio lo más rápido posible y aprovechar todo lo que puedas hacer en el tiempo. ¿Y qué te hubiera gustado saber si pudieras volver en el tiempo? Más... Perdón, es que ¿Perdón? aquí ya se me había parado el audio. No, ¿y qué te hubiera gustado saber si pudieras volver en el tiempo y darte un consejo para el José Carlos joven y lleno de sueños, comenzando a emprender un negocio en tecnología? O sea, ¿qué le hubieras recomendado de acuerdo a tu experiencia, a los errores que has cometido? ¿Qué le hubieras dicho? Bueno, muchas cosas. A ver, A ver, compartirlo. creo que una de esas, bueno, es definitivamente las cosas no salen como uno las planea, ¿no? Todo, el Excel aguanta todo. Entonces, partiendo por ahí, hay que tener más precaución, digamos, en cómo uno toma lo que te guste a ti, no le tiene que gustar necesariamente a todos. Entonces, ese es un error y algo que es muy importante es de que la gente muchas veces tiene miedo a herir tus sentimientos cuando tú le presentas una idea. Entonces, muy importante no sé, haces, por ejemplo, una hamburguesa con una salsa que has inventado. Puede ser un éxito, ¿no? Pero no todos la van a ver de la misma forma. Y claro, muchos van a ver tu cara, ¿y qué te pareció?
está buena. Claro. Entonces, y por no herir tus sentimientos, pero eso es en todo, ¿no? Puede ser también en otro tipo de negocios y decir, no, me parece buena idea, ¿no? Entonces, Tocaste dos puntos ahí que son importantes. Uno, hoy día la relación del emprendedor, sobre todo en tecnología, está más relacionada al PowerPoint que al Excel, ¿no? Vemos cada vez más emprendedores de redes, o sea, o grandes speakers. A mí me ha pasado por decir, ir a hablar en un evento y ver una charla de un tipo y la charla espectacular, entro a su LinkedIn y el tipo no hizo nada. O sea, ¿cómo ves esa relación de ese glamour o todo lo que está pasando en el mundo de las startups en el cual lo que deciste, ¿no? El PowerPoint o el Keynote aguanta todo, pero ya al momento de los números, hasta del Excel, la cosa ya comienza a caer. O sea, ¿cómo ves esa glamorización del emprender y cómo eso se ve reflejado en la realidad boliviana? Bueno, a diferencia de otros países, me parece que acá, por lo menos en emprendimientos tecnológicos, no tenemos burbujas, ¿no? O sea, no hay tanto como que se espera mucho o va a ser este el negocio y ahora sí la rompe, ¿no? O sea, no estamos muy en eso. Lamentablemente sí hay buenas ideas que han fracasado porque no estamos en un entorno de startups como en otros países, ¿no? No tenemos, digamos, una infraestructura o un ecosistema, mejor dicho, bien eh, consolidado como para darte capacitación, contactos, no solamente con otras startups, sino con inversores, la misma legislación que es compleja acá. Claro. Entonces, creo que en Bolivia eso, o sea, es de dos, o sea, es bueno y es malo. Es bueno porque no crea, digamos, falsas expectativas a algunas startups que realmente no van a salir, pero por otro lado es malo porque hay lo inverso, ¿no? Hay unas que podrían salir bien o hay muchas cosas que podrían hacerse interesantes desde acá, pero que se quedan a medio camino o en buenas ideas netamente por eso, por la falta de un ecosistema que acompañe a lo que se quiere. Entonces, se podrían hacer juegos, se podrían hacer animaciones, se podrían hacer muchas cosas básicamente, pero no hay el ecosistema que acompaña. Pero, por ejemplo, ya que la gente que nos está acompañando puede entender un poco esa relación del emprendedurismo, se han puesto de moda esos realities, ¿no? Tipo Shark Tanks, donde los inversionistas ponen plata en ideas, etcétera. Tú, por ejemplo, si fueras a utilizar algunos de los millones de la evaluación de Quantum, ¿qué tipo de emprendimiento buscarías en Bolivia? O sea, ¿cuáles características o cuál rubro, qué es lo que crees que te llama la atención? No sé, ¿buscaría un negocio con esas características o me fijaría en esa parte del modelo de negocio? O sea, si estuvieras buscando invertir o buscar un socio, ¿cuáles serían las características de ese emprendimiento en Bolivia? Yo creo que definitivamente hay oportunidades muy interesantes por decirte, en energía solar, ¿no? Pero no en energía solar como tal, sino en energía solar como ¿qué te puedo decir? Como una forma de crear negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa, hay una fundación que se llama Innovasol, que te instala los paneles en tu oficina, etcétera, y en vez de pagarle a la CRE o a ELFEC, etcétera, pagas a la empresa un monto y en cierta cantidad de tiempo los paneles son tuyos. Entonces, es un modelo de negocio muy interesante que solamente necesita juntar o sea, por ejemplo, para los bancos o para los comercios, la electricidad es mucho más cara que para una industria. Entonces, han identificado algo muy interesante que se puede hacer. Y en base a eso, igual hay algunas adaptaciones que nos gustaría hacer a nosotros, sobre todo en movilidad urbana de uso público. Entonces, nosotros estamos a punto de lanzar un nuevo modelo orientado hacia, digamos, un taxi.
un taxi Wow. Quantum. Y no es tan grande, no es como lo imaginas, en estos días va a salir, pero la idea es esa, ¿no? Tener más bien una red de puntos de carga, una red de puntos de carga estamos hablando, como te había dicho hace un rato, este auto es mucho más liviano todavía que el nuestro, que el anterior que conoce, pero va más orientado hacia a la agilidad, más orientado hacia eh, un servicio eficiente y maximizar los ingresos de los conductores. Entonces, ahí necesitamos una red, digamos, para poder lograr surtidores o electrolineras, perdón, para poder mejorar este servicio y que realmente sea más interesante todavía y pueda tener un alcance. Como ya había dicho muchas veces, Bolivia es un país que necesita mucho el tema del cambio de la matriz energética porque nos gastamos un montón de plata en importación de hidrocarburos Claro. porque los subvencionamos y tenemos una cantidad inimaginable de fuentes de generación de energía y sobre todo limpia, ¿no? Entonces, prácticamente producimos el triple de la energía que producimos y se está desperdiciando todo el tiempo. Entonces, podríamos aprovechar mejor nuestra energía eléctrica, ¿no? Entonces, va un poco por ahí lo que nos gustaría invertir y creemos que va a haber un futuro. Lamentablemente, creo que hay algunas cosas que nos gustaría ver digamos, en un futuro acá, el tema del car sharing, por ejemplo, Ajá. nos habían ofrecido, pero no lo veo como para Bolivia, sinceramente. No lo veo porque necesitas, primero, un nivel cultural más avanzado. O sea, necesitas gente que no te vaya a arruinar el auto, que te lo trate bien. Y necesitas, para que esto funcione, una cantidad enorme de autos. ¿Por qué? Porque si voy a esperar a que esto, no sé, por ejemplo, no sé si has utilizado los monopatines Ajá, sí, claro. ¿no? Hay acá a 10 metros con más Están batería, con botados menos por toda la batería. ciudad, ¿no? Están botados por todo lado. Exactamente. Y por eso es que funciona. De Pero acuerdo. al mismo tiempo es caro. Es caro, no es barato. ¿Por qué? Porque tienen miles y la logística que eso necesita es bien compleja. Entonces, para tener el car sharing, yo lo veo muy difícil en Bolivia, porque vas a querer un auto a media cuadra y no va a haber. Y si va a ser así, tendrías que tener miles. Entonces, para car sharing, pero para monopatines, yo creo que puede ser en la medida de que no se los roben, no sé, Claro, es hay que algunas ese cosas tipo ahí. de cosas, ¿no? Y además hay variables, por decir, la misma informalidad del transporte público hace con que el car sharing sea, no sé, no completamente necesario como en otros lados. Conseguirte una licencia para que tú pongas un taxi en Nueva York es algo complicado, aunque ya haya un Uber, etcétera, pero hay otras variables que impactan directamente sobre ese tipo de modelos, ¿no? Al final del día. Y por ejemplo, si tuvieras Exactamente. que recomendar una habilidad o un skill, por decir así, que tú crees que va a ser necesario en los siguientes años. Está lo básico, que ya lo necesitas hoy, lo vas a necesitar siempre, pero ¿qué podrías recomendar a la gente? Lee sobre eso, aprende sobre eso, porque no sé, en 5 o 10 años va a ser la diferencia o va a ser fundamental si quieres tener éxito en el mundo de la inversión, de la tecnología, de realmente emprender en ese área. Buena pregunta. Mira, yo creo que todo lo que vamos aprendiendo, al final de cuentas, es como tener una navaja suiza, ¿no? No sabes cuándo la vas a necesitar hasta que dices, necesito la lupa, ¿no? Entonces, todo eso tienes que ir aprendiendo y guardando, no solamente lo que te dicen antes del inglés, el Excel, no sé. Hoy en día, si quieres emprender, no sé, tienes que aprender de redes sociales, tienes que aprender no sé, cómo pues, en un par de horas puedes aprender a crear
una tienda en línea, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que aprender cómo funciona. De repente no, pero que sepas de que no es rocket science, como dicen los gringos, ¿no? O sea, no es algo imposible de hacerlo. Y es realmente ahora, todas estas herramientas son plug and play que vas jalando y vas creando cosas. Antes se utilizaba para hacer páginas web Dreamweaver, ¿no? Y Ah, pues era me acuerdo, código. me mandaste de vuelta al pasado con ese comentario. Me acordé hasta el Sí, loguito verde y todo. exactamente. Ahora ya no tienes que saber Dreamweaver, ya hay miles de cosas que puedes aprender para poder hacer funcionar tu negocio. Entonces, creo que aprender a manejar no sé, algún manejador de contenidos y que luego te pongan otro en el camino es interesante. Ahora te cuento que estamos implementando un CRM muy avanzado en Quantum y nos está volando la cabeza. Estamos así alucinando con todo lo que estamos viendo que podemos hacer. Y, bueno, perdón, para los que no saben, tal vez CRM es un manejador de clientes, ¿no? En el que yo puedo poner no solamente el nombre, apellido, teléfono del cliente, si que le ha interesado. Puedo poner un montón de cosas. Puedo poner, por ejemplo, hacer una valoración del cliente, de qué cosas le interesan, mandarle newsletters, puedo interactuar, crear mis equipos de venta, poner metas a mis vendedores, puedo hacer bots para atender mejor a los clientes y pasa que a veces teníamos en Quantum un día que teníamos 600 mensajes en Facebook y lógicamente la agencia con la que trabajamos de redes sociales, o sea, hemos pensado, o sea, sabíamos que íbamos a manejar los mensajes, pero no esta cantidad, entonces se complicaba, ¿no? Y como tienes un día que tienes 600 y al día siguiente tienes muy pocos, el Excel pues no aguantaba, ¿no? No sabías cómo manejar todo eso. Entonces empezamos a buscar diferentes opciones, hay Salesforce, hay HubSpot, hay un montón de algunas, y elegimos una que se llama Bitrix 24, y Ajá. empezamos primero has debido ver la publicidad, te debió llegar, pero empezamos a ver, ¿no? Primero el modo gratuito, ver, etcétera. Un ingeniero de sistemas de uno de nuestros socios nos empezó a dar una capacitación y ahí se quedó. Yo puedo llegar hasta acá. Entonces buscamos un consultor de Argentina y de Ecuador y nos quedamos con el ecuatoriano, que excelente persona, súper paciente y empezamos ya a hacer cosas más avanzadas. Y llegamos a un punto en que ya inclusive estamos manejando la satisfacción de nuestro personal. Entonces, es una herramienta que empezó como un manejador de clientes, pero terminó metiéndose tanto que te simplifica un montón de procesos. Entonces, creo que no tenerle miedo a las habilidades, y respondiendo ahora sí tu pregunta, porque he ido por muchos lugares, hacia manejadores de contenido o hacia herramientas que pueden ser mejor entendidas si ya tienes cierta noción, por ejemplo, de cómo funciona un WordPress, de cómo funciona un Joomla, etcétera, te va a dar mejores habilidades para entender qué cosas pueden servir a tu negocio. Y también estamos implementando un ERP. Lógicamente eso es más complejo, no es tanto plug and play, pero inclusive hay muchas versiones gratis que se te facilitan cuando ya tienes nociones de utilizar manejadores de contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todo es importante saber, desde cómo funciona un servidor, etcétera, no solamente la parte tecnológica, sino también
en aduanas, en comercio en general, pero es Sí, hay bueno que ser ir investigando. generalista. ¿No? O Sí, sea, sí, no, o sea, por definitivamente, más no que sabes tengas tu cuándo vas a usar. especialidad y todo, pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál sería la característica que te haría evitar una inversión? Por ejemplo, me encantó esa startup, hubiera invertido, pero hay eso que realmente no estoy de acuerdo, no me gusta, no creo que vaya a funcionar. Si puedas decirnos algunos que te llaman la atención para que la gente pueda evitar ese tipo de errores, ¿cuáles serían? Creo que definitivamente, aparte de la idea, que tienes que estar conectado con la idea. No sé, vamos a poner un ejemplo. No me gustaría invertir o apoyar a algo de repente que, no sé, no fumo, pero algo que tenga que ver con cigarrillos, digamos, o que sea algún tipo de vicio para la gente, sé que no va a ser bien, no sé, no podría. Uno tiene que estar como de acuerdo con la idea, por los principios, y de repente hay gente que dice, yo fumo y estoy re bien y no considero de que sea malo, así que puedo invertir en este nuevo cigarrillo hecho en base a molles, por ejemplo, ni idea. Pero uno eso, y dos, el equipo de gente definitivamente es muy importante para el startup, saber que es gente que no solamente va a dar el 100%, sino que es gente idónea y que no se va a desinflar a la primera y que es capaz de llevar. Definitivamente el equipo creo que es lo más importante en la startup. Y sobre todo para la gente joven, por decir, ¿qué recomendarías? Digamos que hay alguien en ese momento que esté en la universidad y está acompañando ese streaming. ¿Tú crees que es mejor comenzar trabajando para una empresa o crees que es mejor de una vez salir de la universidad y tratar de emprender un negocio? ¿Tú crees que hay alguna fórmula o algún camino? O sea, lo pregunto eso porque por decir Jack Ma tenía una fórmula específica que él decía, o sea, el founder de Alibaba, el hombre más rico de China, decía que de los 20 a los 30 trabaja para alguien. O sea, aprender, que te capaciten, equivocarte con plata ajena, por decir así, y entonces comienzas tu propio negocio, porque si lo haces desde el comienzo, es muy probable que te equivoques, que te frustres, etc. Por el otro lado, hay Mark Zuckerberg y otros ejemplos. Yo sé que es horrible utilizar esos mismos casos de siempre y que son la excepción, no la norma, al tema de emprendedor, pero ¿cuál es tu opinión personal acerca de eso? Mira, yo creo que sinceramente, antes de entrar a la universidad, creo que la gente debería trabajar, antes de entrar a la universidad, porque mm, te da otra visión, digamos, de lo que uno quiere. Conozco muchos amigos, mucha gente que ha estudiado algo y que luego no ejerce. Ha estudiado algo porque su papá ha estudiado lo mismo o porque conoce una persona que le ha ido muy bien y resulta que dijo, yo me voy a volver rico estudiando lo mismo. Entonces es un problema grande y es un problema grande porque trabajar en algo que no te gusta debe ser frustrante. O sea, yo no me imagino trabajando en algo que diga, tengo que ir a trabajar de nuevo, digamos, ¿no? ¿Cuándo podré hacer algo? Entonces creo que primero la gente debería salir del colegio y trabajar un tiempo, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que tenga una buena visión de cómo es la vida, si le gusta la parte de números, las oficinas, etcétera, ¿no? Y de ahí, bueno, recién uno estudiar y mi percepción es que en Bolivia hay demasiados profesionales, o sea, hay demasiados profesionales y crea un problema grande porque no tenemos tantos puestos y tenemos, disculpen la palabra, pero tenemos profesionales prostituidos que siempre Claro. es un problema para los que realmente han estudiado. Hay demasiadas universidades a mi manera de ver, de todas las calidades y el tema de los títulos es un problema porque para algunos es muy fácil conseguir un título y bueno, al final de cuentas, como no les ha costado poco, entonces aspiran a poco y jalan hacia abajo a los que de verdad merecen ganar, porque te pones a pensar y dices, pucha, puedo conseguir
un administrador de empresas por 2.100 bolivianos o 2.500 bolivianos, un ingeniero por ese monto y no, no es verdad, ¿no? O sea, hay muchas diferentes tipos de profesionales, pero todos tienen el mismo grado, digamos, ¿no? Entonces, las carreras técnicas deberían ser para eso, ¿no? Y está como mal visto estudiar una carrera técnica, pero nosotros tenemos en la empresa torneros, digamos, que ganan bastante bien, y es una carrera técnica y toma 2 años estudiar. Entonces, y hay torneros que ganan mejor que muchos profesionales, hay soldadores que ganan $100 el día, ¿no? Entonces es porque han hecho carrera en algo que han aprendido y luego tienen certificaciones, etcétera. Entonces van a soldar un tubo por $100, $150 el día y realmente es así. Entonces, yo creo que ese debería ser el orden: trabajar, estudiar una carrera técnica o profesional. Sin duda que lamentablemente, como te digo, hay muchas universidades que no deberían estar. Y de ahí, bueno, trabajar para alguien. Me parece muy interesante lo que dice Jack Ma. Yo creo que sí, porque sin duda te abre la mente y dices, bueno, así es la vida real, digamos, ¿no? Y luego ver de emprender, si es que tienes la oportunidad, y si te va bien y estás cómodo en una empresa, no tienes para qué, ¿no? Hay gente que no es feliz emprendiendo, claro, porque hay mucha gente que es emprendedora por necesidad. José, de verdad agradecerte, súper rica la charla, yo creo que esclarecedora tanto para las personas que ya tienen muchos años de trayectoria y de vida en el emprendedurismo. También hemos hablado de temas relevantes para los que están arrancando. No sé si quieras dejar algún mensaje, algún consejo, algo más que quieras decir. Bueno, que se prepare la gente para no saber qué puede pasar, si es que van a trabajar en alguna empresa, si es que van a emprender, y que el conocimiento, bueno, siempre lo dicen, no ocupa espacio, es una frase trillada, pero muy cierta. Y uno puede, ahora hay N formas de aprender, hay YouTube, hay universidades gratuitas o cursos. Uno puede aprender hasta a tocar guitarra en YouTube. Todos menos yo, ¿no? Ni física, pero ese es otro tema. No, de verdad agradecerte mucho. Y bueno, vamos a estar seguramente en contacto pronto, vamos a estar invitando a otras personas. Y de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo un abrazo. A ustedes las gracias. Muchas gracias por el tiempo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, nosotros seguimos. Ese ha sido el primer Forbes Matrix, donde vamos a estar hablando sobre emprendedurismo, innovación, tecnología. Vamos a tener otros invitados más. Vamos a hacer diferentes reviews de tecnología. Acá tengo el teléfono que vamos a hacer el review el siguiente lunes a las 7:30. Es un Huawei Mate XS de pantalla continua. Y vamos a tener diferentes entrevistados. Algunas veces no vamos a tener entrevistados, simplemente vamos a hablar de tecnología. Nuevamente, hagan like a la página de Forbes Bolivia para que nos puedan acompañar, para que les salga la notificación. Si tienen alguna pregunta, dejen también en los comentarios de la publicación original. Si tienen una persona que quieran recomendar, vamos a entrevistar bolivianos increíbles que están metidos en compañías tanto adentro como afuera en Bolivia. Acá hemos hablado hoy con José Carlos, que es el CEO de Quantum. Seguramente han visto los autitos compactos que son movidos a la energía eléctrica, que se han lanzado un par de años y que ya los podemos ver en las calles. Y realmente un honor, muchas gracias tener a todos acá, a toda la gente que nos ha acompañado. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Forbes Matrix. Muchas gracias.